Hola, buen día. Nos presentamos. Somos estudiantes de la licenciatura Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursando la unidad de aprendizaje de tanatología, motivo por el cual estamos aquí el día de hoy, mi compañera María Fernanda y su servidor Marco Antonio. Realizamos esta videopresentación del tema el actuar del adulto durante el acompañamiento de una persona en cada una de sus etapas del duelo, de acuerdo al modelo de Elizabeth Kubler-Ross. El video y la información están dirigidos a personas mayores de edad y con este video tenemos la finalidad de brindarles los conceptos teóricos relacionados al acompañamiento durante el duelo y poder orientarlos con las sugerencias de algunas prácticas sanas para que puedan dar un acompañamiento, ya sea conocidos o familiares que en un determinado momento pasen por un proceso de duelo al que nadie estamos exentos. Este es un tema muy interesante para todos y que todos en algún determinado momento, lamentablemente, lo pasaremos, y por lo general cuando nos toca acompañar a nuestros seres queridos durante sus procesos de duelo, no sabemos de qué manera actuar, cómo comportarnos, qué decir, si digo algo que lo vaya a herir, y justamente con este video queremos aclarar estas situaciones. Primeramente, tenemos que conocer qué es el duelo y cuáles son las etapas del duelo. Es importante conocerlo, ya que todos los seres humanos, así como nacemos un día, tenemos que morir o que ver morir a nuestros familiares y necesitamos aprender a conocer cómo se vive la muerte, cómo se afrontan los duelos y cómo podemos acompañar a alguien que los vive. Un punto importante antes de iniciar con el tema, les pedimos por favor que al finalizar el video nos apoyen contestando una serie de preguntas que vienen en el link que agregamos en la descripción del video, y si surgen algunas dudas o tienen algunos comentarios nos los puedan hacer llegar por medio del apartado de comentarios. Ahí nosotros estaremos al pendiente para poderlas aclarar. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar con el tema. Iniciamos con esta pregunta de ¿qué es el duelo? A raíz de esta interrogante, pues va a surgir nuestro tema. El duelo es un proceso interno que vivimos los seres humanos frente a una pérdida de algo a lo que le tenemos algún afecto. Por definición, el duelo es la respuesta emocional de una persona cuando sufre una pérdida. Esta respuesta se ve reflejada psicológicamente con sentimientos de tristeza, de culpa, enfado, soledad, o pensamientos como la incredulidad, la confusión o la preocupación. También se refleja físicamente con la sensación de vacío en el estómago, con sequedad de la boca, con opresión en el pecho, con la falta de energía. Comúnmente, cuando escuchamos la palabra pérdida relacionada con el duelo, pensamos en pérdidas relacionales, con el fallecimiento de algún ser querido. Y es importante conocer también que hay distintos tipos de pérdida y cada pérdida involucra el duelo. No solo sucede cuando perdemos a un ser amado. Niemeyer nos habla de estos tipos de pérdidas, que son las pérdidas relacionales, que son las que se dan cuando muere o se pierde a una persona conocida o que es allegada, o cuando se pierde un vínculo que se tenía con la persona. Puede ser en el caso de las separaciones o divorcios. Otras son las pérdidas intrapersonales, que tienen que ver con nosotros mismos o con nuestra identidad. Por ejemplo, cuando perdemos capacidades físicas por problemas de salud. En el caso de amputaciones o enfermedades que nos incapacitan. O cuando perdemos capacidades cognitivas, como en el caso de la pérdida de la memoria. Están las pérdidas materiales, aquellos objetos de valor a los que les tenemos un afecto. También las pérdidas evolutivas, que están relacionadas con el mismo ciclo de vida, cómo pasar de una etapa a otra. Y por último están las pérdidas ambiguas, que es la pérdida de personas por situaciones como el robo, el secuestro o la desaparición, en las que no estamos seguros si esa persona está con vida o está muerta. Todas estas pérdidas conllevan a un proceso de duelo. ¿Cuál es la importancia del tema? Además de lo que ya hemos comentado, cuando se habla de pérdidas y en especial de las pérdidas relacionadas a una persona,
Es una experiencia que necesita ser compartida, necesita ser acompañada y necesita ser respetada por otras personas. El problema está en que no todas las personas sabemos acompañar de la mejor manera. Como doliente, es normal que se necesite saber que el dolor tiene un impacto en los demás. Y por lo general, las personas que han tenido una pérdida suelen valorar mucho la presencia y la compañía de las personas que los aprecian. Por lo que el apoyo emocional en estos momentos es fundamental. Tenemos que conocerlo. Vamos a iniciar a hablar del proceso de duelo y de las etapas que lo integran y que las describe muy bien Elizabeth Kubler-Ross. Este personaje merece su reconocimiento en este tema y su apartado en nuestra presentación. Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra suizo-estadounidense que se ha dedicado a estudiar los procesos de la muerte y en 1969 realizó la publicación de un libro titulado Sobre la muerte y el morir, en el que describió por primera vez las 5 fases del duelo, que son las que vamos a hablar enseguida. Las etapas que propone Kubler-Ross son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. De primera instancia las describía como secuenciales. La primera etapa es la negación. Al tener una pérdida se produce de manera habitual y casi de manera inmediata. Frecuentemente va a estar relacionada con el estado de shock o de embotellamiento emocional. Se puede ejemplificar cuando no se puede creer lo que pasó. Podría deberse a que el mismo shock no permite tener la claridad de la situación que se está pasando y además de que la persona no acepta esa realidad. Las frases con las que podemos resumir la esencia de esta etapa es: esto no me puede estar pasando a mí, no se puede creer lo que pasó, es cierto, es posible que haya podido suceder, ¿cómo ha podido suceder esto? ¿Por qué? Tarde o temprano la persona se va a tener que afrontar a la realidad y entender esa pérdida real y no va a ser congruente esa negación con su realidad y con la pérdida. Luego de superar la negación comienzan a surgir sentimientos de frustración, de impotencia con respecto a la propia capacidad de poder modificar las consecuencias que provocó esa pérdida. Sentirse frustrado va a conllevar a que aparezcan sentimientos de enojo, de ira, sentimientos de culpabilidad, de desesperanza. Muchas veces trata de buscar diversos culpables en su familia o trata de culpabilizar a alguien. Las frases que resumen la esencia de esta etapa son: si yo hubiera estado, si yo hubiera hecho, porque yo, no es justo, ¿cómo puede sucederme esto a mí? Estas son las frases representativas y que podemos escuchar en las personas que pasan por un proceso de duelo y que se encuentran en esta etapa. La etapa número 3 es la negociación. En esta etapa, la persona guarda la esperanza de que todo continúe igual, que las cosas no cambien. Las personas buscan negociar con un ser superior de acuerdo a sus creencias y, por ejemplo, empiezan a negociar con su Dios. Dios mío, si tú me traes a las personas, yo voy a serte fiel, yo voy a ir más a la iglesia, yo voy a ayudar a los necesitados. Y es aquí donde empieza una negociación. En esta fase la persona lo que intenta es fantasear con que esa pérdida de su objeto, de su ser querido, va a ser reversible de cierta manera. Las frases que podrían resumir en esencia lo que representa esta etapa es: ¿qué hubiera sucedido si? Ojalá lo hubiera hecho mejor. Si pudiera repetirlo, lo haría de otra manera. En la etapa de depresión, al ver que no hay una negociación, que las cosas no se revirtieron, entra en una fase de tristeza. Este es un periodo donde la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida. Aquí se generan sentimientos de tristeza y de desesperanza junto con otros síntomas que son muy típicos de los estados depresivos, como el aislamiento social o la falta de motivación. Pues se puede presentar problemas al dormir, la persona deja de comer, la persona se la pasa llorando por el extrañar al ser querido. Y las frases que representan la esencia de esta etapa son: extraño a mi ser querido y por qué seguir. La última etapa es la aceptación de la pérdida.
y comienza el estado de calma asociado a la comprensión de la muerte o las pérdidas como parte natural de la vida humana. Esto se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida y por tanto el proceso de duelo. La persona empieza a convivir, aprende a vivir con esa pérdida, aprende a extrañar, pero sigue amando a sus seres queridos y empieza a disfrutar nuevamente de los placeres de la vida, de lo que le gustaba hacer antes de este suceso. Vive con el dolor emocional, pero ya aprende a también a disfrutar de esta realidad. Aprende a disfrutar de la vida. Eh, Todo esto se puede resumir con la frase, todo va a estar bien. Ahora que ya conocemos las etapas que integran el proceso del duelo, es muy importante este apartado en el que tenemos que desmitificar todas esas ideas o comentarios que escuchamos respecto al duelo y que para muchos son muy creíbles. Hemos escogido los mitos que nos parecen más frecuentemente escuchados o pronunciados por la gente para tratar de resolverlos. El primero es que el duelo se resuelve aproximadamente en un año. El duelo es un proceso complejo y muy personal, por lo que el periodo de tiempo para resolverlo satisfactoriamente va a variar por distintos factores. En cualquier caso, esto tendría que durar tanto como cada persona lo necesite. Otro es que dentro de los diferentes tipos de muerte hay unas que son peores que otras. El duelo no es una competencia de méritos para ver quién ha tenido la peor desgracia y quién está sufriendo más. Nadie está dentro de la mente ni del corazón para comprobar cuánto importaba lo que se ha perdido. Otro es cuando la muerte es natural, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo. En el duelo lo que importa es la vinculación que se tenía con quien se ha perdido, qué significaba para la persona misma, por qué se necesitaba esa persona. Una muerte puede ser natural, sin embargo estar acompañada de ciertos factores de riesgo que pueden complicar en un momento u otro ese duelo. Otro mito es que los hombres la llevan mejor. Para ellos es diferente, se recuperan antes. Durante años he hablado del duelo en hombres y el duelo en mujeres. No importa el género, cada uno hace lo que puede con su pérdida y organiza su experiencia como puede y como sabe para poderla soportar. Otro mito es, quien más llora es quien más dolor tiene. El duelo es un proceso complejo y es secreto, donde están presentes muchas emociones muy alteradas, están mezcladas, como en una explosión muy desordenada. No hay que reducir el duelo a tristeza y llanto. En el duelo también hay culpa, hay rabia, hay miedo, hay vergüenza. El llanto es solo una manera más de expresar el dolor y puede ser malinterpretado, ya que una persona que llora no está sintiendo más que una persona que no llora. Y el último mito es que las personas jóvenes lo llevan mejor. Ser joven no significa ser más feliz, igual que ser hombre no significa ser más fuerte, ni ser mujer es ser más sensible. Todos los seres humanos viven las experiencias de dolor diferente, cada uno siente el dolor de manera individual. Vamos a proseguir con el apartado de cómo acompañar al doliente. Antes de iniciar, quiero tocar esos 3 puntos que son muy importantes, que el primero es que nada de lo que le podemos decir al doliente va a aliviar instantáneamente el dolor. ¿Por qué sucede esto? Porque esto es un proceso, no es algo mágico y requiere tiempo. También no existe una única manera de ayudar, existen demasiadas, pero en esta exposición les voy a mostrar las maneras básicas y efectivas que nosotros podemos utilizar. También es importante que tengamos una noción del duelo. ¿Por qué? Porque nosotros así vamos a comprender qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Y pues esto se le mencionó en el inicio de esta exposición con mi compañero. En los pasos iniciales tenemos 2 puntos principales, que es el interés y la comunicación. Nosotros vamos a mostrar interés al doliente para decirles que nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos, que nos interesa ayudarles
¿Cómo vamos a lograr este interés? Comunicándole al doliente que estamos también abiertos a tener esta comunicación constante y efectiva. Es decir, que no existe un interés sin comunicación y tampoco hay una comunicación si no hay interés. Es decir, que están interrelacionadas y no existe una sin otra. Podemos utilizar estas tres frases iniciales. La primera es, estoy aquí para lo que necesites. Nosotros le estamos dando a entender y expresando al doliente que nosotros estamos disponibles, ya sea para platicar, para desahogarse o quizá para dar un paseo. También tenemos, puedes llamarme cuando quieras, también tenemos la disposición a cualquier hora. Te acompaño en tu pérdida, que no solamente el dolor es exclusivo del doliente, sino que nosotros también sentimos esa pérdida y los estamos acompañando. Antes de proseguir, quiero comentarles una de las características básicas para hacer el acompañamiento. Es que nosotros también tenemos que ser capaces de tolerar los afectos, como puede ser la tristeza, la nostalgia. ¿Por qué? Porque estos son cada vez menos tolerados en la sociedad y el doliente necesita a alguien de confianza para poder platicar sobre esto que normalmente no lo puede hacer con cualquier persona. Y con esto sigo que las actitudes más importantes van a ser el respeto y la comprensión. El respeto al dolor ajeno, también el respeto al duelo, a todo el proceso me refiero, y la comprensión a este proceso, nosotros saber por qué está pasando y no esperar que el doliente actúe como nosotros quisiéramos, y también respetar también ese espacio y comprender que el doliente necesita tiempo. Empezando con el respeto, como ya les mencioné, no esperemos que el doliente reaccione como nosotros lo haríamos. También cada persona es única y diferente y así también como es única y diferente va a experimentar de manera diferente su duelo, va a depender de muchos factores como puede ser eh, corte. Vamos a seguir explicando más a fondo con el respeto. También tenemos que, como ya les mencioné, vamos a explicar más a fondo la parte del respeto. Como ya les mencioné, que no esperemos que el doliente actúe como nosotros lo haríamos si estuviéramos en esa situación. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y única y actúa dependiendo a su manera de ser y también de muchos factores externos, como pudiera ser la causa de la muerte, la edad del fallecido. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso para poder ayudar al doliente. También esto es muy importante, no tomar nada personal porque el doliente está en una fase de vulnerabilidad y puede reaccionar exageradamente los sentimientos y las emociones, e incluso puede llegar a haber algún roce con insultos o elevar la voz, pero nosotros tenemos que respetar que es a causa de todo este proceso y también tenemos que ser abiertos a la comunicación y no tomar nada personal, porque esto es debido a todo el cúmulo de emociones que está pasando el doliente. Siguiendo con la comprensión, que no hay que juzgar la intensidad ni la calidad del sufrimiento, porque como ya les mencioné anteriormente, cada persona siente diferente y expresa diferentes sus emociones. Así también comprender que hay que dar tiempo y no debemos de acelerar el proceso porque es un proceso largo y no es mágico. Vamos a hablar del desahogo y la escucha. Hay ocasiones en las que es necesario estimular la tristeza y el llanto, pues la persona en duelo no se va a atrever a hacerlo, porque quizás considera que ya lo ha hecho lo suficiente o cree que puede incomodar a los demás si lo hace frecuentemente. Es importante poder llorar por la pérdida y fundamentalmente hacerlo en compañía, sintiéndose comprendido y apoyado. Hay que tener en cuenta que la simple expresión de los sentimientos no es suficiente, sino que hay que ayudar a la persona a identificar el significado de las lágrimas. Podemos facilitar esta ventilación de emociones cultivando recuerdos, es decir, que la persona recuerde cómo era el fallecido, algún momento bonito que tuvieron juntos, algún recuerdo de la infancia quizás,
dependiendo de la situación. Incluso también podemos recomendar al doliente que escriba alguna carta para el fallecido, algún dibujo o que realice un libro de recuerdos con esta persona. E incluso también nosotros podemos preguntar directamente, como por ejemplo, ¿cómo estás? Podemos hablar de la pérdida, cómo fue el fallecimiento, cómo ha sido el proceso, cómo ha sido el funeral, todas las cuestiones que tienen que ver con los papeles, quizás podemos decirle al doliente, ¿quieres hablar o cómo te sientes? Pero también si la persona nos dice que no, también tenemos que respetar su espacio. El llanto no es la única manifestación que nosotros vamos a observar en el doliente. Vamos a iniciar con esas manifestaciones esperables de las emociones. En este apartado les voy a hablar de las afectivas, iniciando con la culpa. El doliente puede expresar que se siente culpable, por ejemplo, por decir que no cuidó lo suficientemente bien a su persona fallecida y que por su culpa falleció. También la tristeza, apatía, ira, frustración, enfado por no saber qué es lo que está pasando o es normal y propiamente característico del duelo. También la soledad, pensamientos como qué voy a hacer solo sin esta persona, cómo voy a vivir. También la impotencia puede ser una combinación de todo esto, de no saber qué hacer ante la situación. También puede presentarse la insensibilidad, por ejemplo, en personas que estuvieron cuidando a pacientes con alguna enfermedad que requería muchos cuidados, que era muy cansado para el doliente y al momento del fallecimiento sienten alivio y también sienten al mismo tiempo culpa porque se sienten mejor, se sienten aliviados de que esa persona ya no esté, pero es propiamente normal. Eh, También este alivio conlleva una liberación de todo este cuidado que tenían. Asimismo pueden tener un shock de no creer que es lo que está pasando y el anhelo de pensar, ojalá estuviera esta persona conmigo. Estas frases son las que puede expresar el doliente, como ya les mencioné, me siento culpable, estoy en shock, no lo puedo creer. También tenemos las manifestaciones conductuales, que el doliente puede estar muy distraído, llora o suspira constantemente, atesora objetos con el fin de recordar a su ser querido. También tienden a estar en un aislamiento social, quieren estar solos. Y también se puede presentar dos casos, estar hiperactivos o hipoactivos. También hay que entender que la persona puede estar durmiendo o estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y también es normal que la persona sueñe con el fallecido y está bien decirles que esto es normal y que está bien. Nosotros podemos facilitar también el desahogo proponiendo actividades. Es decir, le podemos decir, ¿quieres salir a dar un paseo y platicar? ¿O quieres ir a tomar un café? ¿Quieres visitar este lugar? Y con esta manera la persona puede encontrar una nueva actividad y al mismo tiempo poder platicar y se siente mejor al cambiar del entorno en el que está. También esto es lo principal que deben quedarse sobre el desahogo, que nunca debe de ser cortado bajo ningún concepto. Es decir, que si la persona está llorando, que si la persona te está platicando todo lo que está sintiendo, no debemos de decirle que pare o decirle que no, no tengo tiempo para escucharte. No, porque esto debe de ser algo que debe de fluir. Y con esto el desahogo va a facilitar la adaptación del doliente a las situaciones y por esa misma manera no debemos de interrumpirlo, nosotros debemos de escuchar. Y bueno, siguiendo con esta frase que me gusta mucho, que es una acción vale más que 1000 palabras. Y la pongo aquí porque ¿qué voy a hacer si el doliente me dice que no quiere hablar o que no se siente listo para ello? Y bueno, aquí vamos a hablar de lo que es la escucha. También el lenguaje no verbal, es decir, el contacto físico con la persona, porque nosotros podemos mostrar apoyo y comprensión dando un abrazo, estrechando las manos o simplemente escuchando, no decir ninguna palabra. ¿Por qué es esto? Porque el acompañamiento en silencio funciona también, como les mencioné, no hay una única manera de acompañar, hay muchas maneras. La primera manera es haciendo que el doliente hable.
La segunda manera es acompañando en silencio, es decir, solamente escuchar, porque tal vez esta persona no está lista para que nosotros le digamos algo o que le demos algún consejo, simplemente quiere ser escuchado. Y de la misma manera, si esta persona no quiere hablar, simplemente un abrazo le va a dar a entender que nosotros estamos para esa persona, que va a ser un apoyo incondicional aunque no esté listo para hablar. ¿Y esto qué hace? Aporta serenidad a la persona que sufre. También podemos ayudarle al doliente con las tareas pendientes porque un proceso de duelo también implica esta distracción de toda esta turbulencia de emociones y podemos nosotros facilitar las tareas. Por ejemplo, ¿quieres que te acompañe a arreglar los papeles? Por ejemplo, en los funerales se tienen que llenar muchos papeles, todas estas cuestiones legales, podemos acompañar en ese sentido. También te puedo ayudar con las tareas del hogar, porque esa persona está pasando por un proceso y necesita también quién le puede ayudar. Seguimos con el apartado de alentando al doliente. ¿Cómo nosotros podemos animar a esa persona? Y bueno, el primero va a ser buscar nuevos motivos para vivir. ¿Por qué? Porque esa persona siente que al fallecer su ser querido ya perdió la motivación para vivir y hay que hacerle entender de que todavía hay muchísimas cosas por las que vivir. También la esperanza que está de la mano con los motivos para vivir. ¿Por qué? Porque su ser querido murió, pero no quiere decir que esa persona tiene que morir en vida con ese ser querido. Aquí tenemos que darle a entender que tiene su propia vida, su motivo de vivir tiene que buscarlo, encontrar uno y seguir con su vida, es decir, no tiene que morir con su ser querido. Es de mucha ayuda también encontrar recursos comunitarios, por ejemplo, grupos de apoyo. Por ejemplo, si la persona que nosotros estamos acompañando tuvo una pérdida de un hijo, tenemos que buscar grupos de apoyo de personas que han sufrido la pérdida de un hijo o grupos de apoyo que se dedican a cierta cuestión en particular. También podemos alentar al doliente a llamar a viejas amistades, a salir con ellas, porque esto es muy favorable para este proceso. Respecto a la toma de decisiones, este es un apartado muy importante y tenemos que hacerle ver al doliente que tiene que ser prudente y evitar que el sentimiento dé soluciones a todas sus decisiones, porque no siempre van a ser las mejores, porque no va a estar actuando racionalmente, va a estar actuando dependiendo cómo se esté sintiendo. Y en este caso debemos recomendar que no se tomen decisiones irreversibles o que impliquen grandes cambios en el estilo de vida. Pero a su vez, nosotros jamás podremos decidir por el doliente, pero sí ayudarlo en este aspecto. Las acciones que debemos de evitar durante el acompañamiento van a ser las siguientes, iniciando con las comparaciones. Aquí, como ya les mencioné al inicio, toda persona reacciona de manera diferente y jamás debemos de estar haciendo comentarios comparativos, como por ejemplo, mira, los demás están como si nada. Aquí estamos dando a entender al doliente que está exagerando quizás o que está actuando de una manera irracional y dándole a entender de que sus sentimientos no son válidos simplemente por el hecho de que los demás no están actuando de la misma manera. También minimizar los sentimientos, que, por ejemplo, ¿qué exageración haces? Eres el único haciendo un drama. Solo quieres llamar la atención. Aquí le estamos diciendo que sus sentimientos no son válidos y es algo que tenemos que evitar. También tenemos que evitar utilizar las frases hechas y esto es demasiado común decir, sé cómo te sientes. Nadie sabe cómo se siente una persona porque cada uno siente de manera diferente y el duelo es íntimo, personal e intransferible. Podría haber sido peor. Es decir, que le estoy diciendo que pudo haber habido un peor escenario de lo que ya pasó. No se deben de establecer esas comparaciones. También, con lo bueno que era. Tú me estás diciendo que le pasó esto porque era bueno. Podemos estar pensando de esa manera del lado del doliente. Esta frase incita a la idealización del difunto. Tú puedes con esto, eres fuerte. Primeramente, ¿qué significa ser fuerte?
Con esto vamos a incitar la represión de los sentimientos que nosotros estamos intentando favorecer la expresión. Tranquilo, el tiempo todo lo cura. Es poco realista, ese es un proceso largo y nunca se sabe cuánto tiempo le va a tomar al doliente. Quiero terminar con esta frase de Jorge Bucay y dice, la elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que ya no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Pueden interactuar con nosotros en la sección de los comentarios y les dejamos nuestra bibliografía.